Amigos, muy buenas noches. Este 2018 es un año lleno de acechanzas en lo económico. Están las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que pues no van tan bien como quisiéramos. Están las elecciones que generan incertidumbre. ¿Qué tan preparados estamos para resistir este embate, esta incertidumbre? ¿Qué tan sólido es el blindaje? Esta noche nos acompaña el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Y bueno, pues vamos a platicar de esto. Él tiene, por supuesto, las respuestas a estas interrogantes. Acompáñenos. José Antonio, muy buenas noches. Gracias por recibirnos aquí en el Palacio Nacional. Con muchísimo gusto. Bueno, pues José Antonio, pues un año complicado, un 2018 lleno de desafíos en materia económica. ¿Qué tan bien preparado estamos este año? ¿Qué tan sólido es la protección que tenemos en este 2018 para enfrentar pues toda esta incertidumbre que nos está tocando vivir? Fíjate, Alberto, que yo creo que muy sólidos. Yo me atrevería, como lo he comentado, que es de lo más sólidos que hemos estado en materia económica. Tenemos una economía que las perspectivas de crecimiento son arriba del 2%, hay consenso alrededor de las perspectivas, hay riesgo a la alta, entonces la economía se está acelerando, la inflación está bajando, las cuentas fiscales son buenas, la deuda como proporción del PIB, o sea, el tamaño de la deuda relativo está bajando, tenemos un sector financiero saludable, bien capitalizado, líquido, que está creciendo, que está otorgando crédito a todos los segmentos de la población. Así que pues, estamos muy bien preparados, en mi opinión, económicamente hablando. Tú ya hablaste, sí hay los tres temas recurrentes que siempre nos mantienen ocupados, que son el TLC, las elecciones y en menor grado la reforma fiscal estadounidense, el cambio fiscal de los Estados Unidos. Pero está bastante bien preparada la economía. Desde hace tiempo que no estábamos tan bien preparados. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio da la impresión, sé que no es un tema tuyo, pero da la impresión de que como que se va a prolongar más por obvias razones, porque hay temas políticos en México, en Estados Unidos y Canadá. Y esto como que mantiene la incertidumbre, ¿no? Y genera como cierto desazón. Se ha reflejado en los últimos días en el tipo de cambio. Esto podría motivar ajustes, digamos, a todas las variables importantes. Hablabas de la inflación, se ha venido trabajando, hablabas de las tasas de interés, pero han subido. ¿Qué tanto va a mantener presionada la economía este tema de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio? Mira, yo lo que te diría es, si hacemos memoria al año pasado, el año pasado en esta época, no sabíamos qué iba a pasar. Estados Unidos acababa de salirse del TPP, y no sabíamos por dónde iba a ir el tema del TLC, del Tratado de Libre Comercio. Hoy tenemos un proceso, hoy tenemos diálogo. Y pues yo ahora sí que cuando en temas internacionales, en la diplomacia, hay método y hay diálogo, eso siempre es bueno. Hemos tenido ya muchas rondas de negociación en donde se han ido cerrando temas, las posiciones se van juntando. Como tú bien dices, no sabemos. Nuestro escenario central es que esto va a llegar a buen puerto, pero no sabemos. O sea, la incertidumbre, como tú mencionas, ahí está. Yo soy un convencido de que el comercio le ha servido bien a México, a Estados Unidos y a Canadá. Al final del día, la región de Norteamérica se ha fortalecido con el Tratado de Libre Comercio y ojalá y poco a poco este reconocimiento vaya cobrando fuerza y haga que todos lleguemos a un buen consenso y a buen puerto en este tema. José Antonio, mencionabas que se tiene una economía sólida, se tienen finanzas públicas sólidas, la deuda ha bajado, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto no es producto de magia, ¿verdad? Ni de una cuestión ahí que no tenga razón de ser, sino que es el producto del esfuerzo. Y yo recuerdo que a principios del 2017 tuve la oportunidad de platicar con un banquero que daba por un hecho que nos iban a bajar la calificación y eso no sucedió. ¿Por qué no? ¿Cuáles fueron las razones por las que no sucedieron? Se trabajó, entiendo yo, ¿verdad? ¿Pero qué se hizo? Mira, yo creo que, como tú mencionas, esto no es gratis. Esto ha sido a costa de sacrificio de todos en el sector público, en el sector privado, ahora sí que, y del esfuerzo de todo el país.
y también de que México ha seguido estas políticas prudentes y conservadoras por mucho tiempo. Disciplina, ¿no? Sí, no siempre es popular, pero al final del día esto empieza a pagar y como platicamos en la Convención Nacional Bancaria, cuando comparamos el crecimiento de México con países contra los que siempre nos comparan, Brasil, Argentina, Chile, Rusia, etcétera, estamos por encima de estos. Entonces, no es gratis y no ha pasado. Y tú mencionas en particular el año pasado. El arranque del año pasado era bien difícil. Y yo no era secretario de Hacienda, pero el que sí llevó una política macroeconómica muy acertada, difícil, pero en retrospectiva, pues casi diríamos impecable. Un año que pintaba difícil, las perspectivas de crecimiento eran bajas, como ya mencionaste. Todo el mundo dijo que nos iban a cambiar nos iban a bajar la calificación. Yo en ese tiempo estaba Pemex. Pemex era parte de estos factores. Fuimos juntos, el secretario y yo, a Nueva York, a varios lugares a tratar de decir, a ver, esta es la información, estamos trabajando, estos son los esfuerzos, estas son las decisiones que se están tomando. Y hoy todas las calificadoras, menos una, nos tienen en perspectiva estable y Standard & Poor's hace muy poco nos acaba de ratificar la calificación. Apenas, hace unos días, ¿verdad? Así que, pues eso sí habla del esfuerzo que se ha venido haciendo, de mucha gente y de la conducción macroeconómica. Ahora, mencionabas, José Antonio, que pues, no es popular la disciplina fiscal porque hay que hacer ajustes fiscales que al final de cuentas pues, le pegan a muchos sectores. Hemos visto que lamentablemente pues, algunos sectores como el sector de la construcción no ha caminado muy bien, que son sectores muy, digamos, muy sensitivos cuando hay ajuste al gasto, ¿verdad? Pero bueno, pues ni modo, creo que es la tarea, pues mira, es la chamba, ¿verdad? Aquí lo importante es que se logren hacer los cambios para que todos los sectores crezcan. Tú mencionaste el de la construcción. Y yo ahí, por ejemplo, te podría decir, el Infonavit, 1 de cada 3 créditos del Infonavit, de la historia del Infonavit, se han dado a esta administración. Eso quiere decir 10 millones de créditos, que quiere decir 10 millones de familias que hoy tienen una casa con una hipoteca, con la cual la están pagando. Entonces, que estas decisiones vienen de la reforma financiera. Las otras reformas estructurales también han tenido un impacto enorme. Insisto, a lo mejor la parte fiscal restringe el gasto público, pero con la reforma energética hoy hay compromisos de inversión por 170,000 millones de dólares. Es una cantidad difícil de comprender. ¿Compromisos de inversión con la reforma energética? Mira, la reforma energética cambia las reglas del juego y ahora hay compromisos de inversión en el sector energético de 170,000 millones de dólares. Es enorme, es más de 2 veces nuestra deuda pública del gobierno federal. Qué bueno que lo mencionas, porque luego como que no alcanzamos a dilucidar esto, ¿no? O sea, no es tan tangible porque son inversiones que se van a dar en el mediano y largo plazo y no las estamos percibiendo ahora mismo, ¿verdad? Sin duda, y van caminando y vamos viendo los resultados de estas reformas. La energética, pues por supuesto yo la vi en primera mano. Hace 2 años había unas cuantas gasolineras que no eran de Pemex. Hoy hay cientos de gasolineras de Pemex. Ya llegando cerquita vamos a empezar a poder decir miles, pero hoy hay cientos de gasolineras que no son de Pemex. Entonces, eso va cambiando. La reforma de telecomunicaciones ha significado que se han caído las tarifas del celular que tú y yo utilizamos. Notoriamente. Notoriamente. Entonces, cada una de estas reformas empiezan a dar resultados y ahora sí tangibles que se ven, y eso es importante. José Antonio, acaba de pasar la convención bancaria en Acapulco y bueno, pues se habló mucho de la banca, como siempre, pero bueno, un tema que está ahí latente, que es el tema de la penetración bancaria. ¿Qué tanto hemos avanzado en lo que es la penetración de la banca y qué nos falta? Mira, tenemos que seguir trabajando, pero la verdad es que el desempeño en estos últimos 5 años de la banca, que ha crecido como
relativo a nuestra economía como porcentaje del PIB, los créditos en casi todos los rubros empresariales, hipotecarios y el consumo han crecido entre 30 y 40%. Es un incremento bien, bien importante. Y lo que a mí me alienta es que este crecimiento se está haciendo de manera sostenible. O sea, no vemos en la banca hoy algún programa de explosión de crédito que en algún momento nos vaya a meter en algún problema. Las canteras vencidas están bajas, están funcionando. Tenemos que seguir trabajando. El sector financiero tiene que seguir creciendo como porcentaje de nuestra economía, como en su tamaño relativo a nuestra economía. Pero ahí lo vemos que va caminando. O sea, hay optimismo, digamos, en el camino que se está siguiendo, porque hubo una reforma financiera, ¿verdad? Sin duda, eso ha significado, ya dije en la parte hipotecaria, ya dije como tamaño de la economía, son varios puntos porcentuales del PIB que el sector financiero ha aumentado como su participación. Pero hay un dato que es difícil, que es interesante de visualizar. Hoy hay 13 millones, casi 13 millones de personas que están utilizando el sector financiero que no lo estaban utilizando. Entonces, pues poco a poco esto va caminando. Y hace unos días se dio a conocer ya los datos del último trimestre del 2017, ya con, datos bastante consistentes de lo que fue el déficit fiscal, los requerimientos financieros del sector público, etcétera, donde se logró incluso mejorar lo que estaba en los criterios de política económica, ¿verdad? Mira, sí, yo creo que es una historia, otra vez, del esfuerzo de todos, de todo el sector público y de todo el país, de la parte económica y de una impecable conducción macroeconómica. Hace unos años, parados en el 2012 o 13, todos los países, los grandes países, los del G20 y los países de Latinoamérica, tenían una predicción de moverse a tener un superávit primario para este momento. Hoy, el único país que tiene un superávit primario es México. Los países del G20 en promedio, no hay algunos que sí tienen, pero en promedio no tienen un superávit primario. México sí. Y eso ha significado que el año pasado la deuda relativa a nuestra economía se disminuyó y este año se va a volver a disminuir. Entonces, la trayectoria de la deuda va hacia abajo. Entonces, tener finanzas públicas sanas es un prerequisito, no es suficiente, pero es un prerequisito. No hay ninguna historia de ningún país que de manera sostenible no haya tenido sus finanzas públicas sanas y que le haya ido bien. Entonces, en México, en esto se ha venido trabajando todo el sector público y vamos a seguir con esta política de mantener y cumplir nuestras metas fiscales. ¿Qué tanto nos va a afectar toda esta política de alza de tasas de interés que se está dando ya en el mundo después de la crisis del 2008-2009? Esta política obligada que tiene que hacer la Reserva Federal para ya empezar a resituar o reposicionar las tasas de interés, que al final de cuentas probablemente también nos obligue al Banco de México a hacer lo propio. ¿Qué tanto afecta esto a la deuda, al servicio de la deuda? Mira, nos va subiendo los costos, pero relativamente poco, y lo vamos presupuestando cada año. La deuda en México es un tema del que debemos de ocuparnos y siempre estar pendientes, pero nuestro nivel de endeudamiento es relativamente bajo, está por debajo de la mitad del PIB, por debajo del 50% del PIB y con una trayectoria descendente. Claramente está en una trayectoria sostenible. Eso no quiere decir no hay que preocuparse, no, hay que seguirse ocupando para que esto siga siendo hacia adelante en esa trayectoria. Entonces, de la parte de la deuda pública la vamos a poder absorber. ¿De qué tamaño es el tamaño de la deuda pública, José? Mira, cerró el año pasado con 48% del PIB. ¿Y cuánto es más o menos eso? Mira, ahora sí que, híjole, son cantidades enormes, son millones de pesos, pero... ¿No nos tiene que preocupar eso o sí? Mira, el tamaño no, y el hecho de que la trayectoria vaya hacia abajo, tampoco. Sí no debemos descuidarnos, o sea, esto tiene que mantenerse así. No estamos en un problema de que la deuda esté creciendo. Para dar una idea, en Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos es el
el doble nuestra en tamaños relativos y la economía americana es mucho más grande. Entonces ellos tienen una deuda de cerca del 100% del PIB, que es como se debe de medir. La subida de tasa de interés tiene un impacto en la inversión. Y eso ahí lo que podemos decir es que, y como ya lo ha mencionado el gobernador del Banco de México, el Banco de México empezó a subir las tasas antes. Entonces va adelante, como se dice en la jerga financiera, va adelante de la curva. De la curva. Entonces, pues vamos a ir viendo qué va pasando hacia adelante. Además, me parece que es importante resaltar que pues, se ha trabajado para que no haya deuda de corto plazo como en las épocas pasadas, cuando hablaba uno de deuda y temblaba uno, porque todo estaba a corto plazo y en dólares. Y hoy todo es, digamos, el perfil de la deuda es mucho más de mediano y largo plazo, por lo que entiendo, ¿no? Absolutamente. Mira, a este grado, en Pemex terminamos nuestros requerimientos financieros externos en el verano del año pasado. El gobierno federal los terminó a principio de año. Ya no hay un problema de vencimientos de deuda por todo este año. Eso no quiere decir que no vamos a salir y hacer emisiones de manera oportunística, claro, pero no tenemos vencimientos de deuda este año del que, bueno, de hecho no tenemos, ya olvídate de preocuparnos. Este año no se tienen vencimientos de deuda. Seguiremos trabajando para siempre alargar nuestro perfil de deuda. Es un trabajo permanente. En materia de ingresos, el año pasado, hubo, pues ya sabemos, dificultades por la inflación y demás, se perdió poder de compra y hubo una baja, digamos, de la recaudación en algunos impuestos, por ejemplo, del IEPS, del IVA. ¿Este año qué podemos esperar? ¿Será en la misma tesitura o estará mejor? Yo creo que el paquete económico que fue aprobado y que pasó que pasó por el Congreso de la Unión fue un buen paquete, fue un paquete razonable, fue un paquete congruente con las expectativas. Y ahora que en estos primeros meses del año las expectativas de crecimiento y de inflación se están manteniendo, yo creo que es un paquete en el cual podemos llegar a nuestras metas de recaudación y por lo tanto a nuestras metas fiscales. Hay un tema que nos preocupa, José Antonio, que tú ya has platicado en algunas ocasiones por ahí, el tema de la reforma financiera de los Estados Unidos, que supongo... De la fiscal. Perdón, la reforma fiscal de los Estados Unidos. Supongo que esto nos obliga también a replantearnos también, pues a lo mejor hacia futuro, pues algunos ajustes en materia fiscal, ¿no? Mira, es una cosa interesante y hay varias reflexiones que hacer al respecto. Primero, este cambio fiscal que ellos hicieron lo están financiando con deuda. 1.5 millones de dólares de deuda. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Ellos lo pueden hacer porque son dueños del dólar. Nosotros tenemos otra moneda y entonces la primera reflexión es que los cambios fiscales que nosotros hagamos no pueden ser contra o para aumentar la deuda. Yo ahí te diría que en el diálogo que estamos teniendo con el sector privado ese consenso se llegó rápido. Todo el mundo dijo, no hay que aumentar la deuda. La segunda reflexión que yo te haría es la reforma fiscal americana hay que verla con detalle, porque sí se baja la tasa corporativa de jure de 35 a 21, pero quitan varias deducibilidades bien importantes. La más importante es la de los impuestos locales y la segunda es la deducibilidad de los intereses. A la hora que tomamos en cuenta estas cosas, ya no baja la tasa. Ya no es ese 21, ¿verdad? No, ya no es ese 21. Entonces, tenemos que ver eso. El marco fiscal es un determinante importante de la competitividad de un país, pero no es el único. Yo doy dos ejemplos. No quiero hablar mal ni bien. Es un hecho. De los países que menos recaudan impuestos en el continente, pues es Haití y Bolivia. Pues no son los más competitivos. Hay un ejemplo más cercano. Texas no tiene un impuesto corporativo estatal. California sí. ¿Por qué no se va la industria de Silicon Valley a Texas? Claramente hay otras cosas que juegan. Entonces nosotros estamos trabajando, estamos en un diálogo muy activo para hacer tiros de precisión que no comprometan la deuda,
pero que a la vez sí nos ayuden, porque sí es nuestro vecino comercial más importante y para nosotros es muy importante mantenernos siendo competitivos, así que vamos a estar trabajando. Vamos a ver. Como quiera, podríamos pensar que para el 2019 vendrán algunos seguramente, ajustes, ¿verdad? Mira, seguramente sí. Adaptarnos a esta nueva circunstancia, seguramente ¿verdad? Sí. Y que se está trabajando con el sector privado, ¿verdad? Sí. Ahora, la ley FinTech, me parece que esta es una muy buena noticia. Hablábamos hace unos minutos de los grandes desafíos que se tienen en materia financiera, en el caso de la banca. Y esta es una ley que pues, se trabajó durante mucho tiempo y ya finalmente fue aprobada por el Congreso. ¿Qué tan importante es esta ley? Es muy importante. La verdad es que estamos muy contentos que el presidente de la República la haya promulgado en la Convención Nacional Bancaria. Es una ley bien interesante y bien innovadora en el siguiente sentido. Las leyes en México en general, pero en el sector financiero en particular, son bien específicas y te dicen qué puedes, qué no puedes hacer. Aquí lo que estás buscando es permitir que todas las innovaciones tecnológicas las pueda absorber el sector financiero. La tecnología va evolucionando muy rápido. Es difícil predecir qué va a pasar y qué servicios nuevos van a venir hacia adelante. Entonces, lo que esta ley hace es pone varios principios que se tienen que cumplir y le delega a las autoridades financieras hacer la regulación específica. Y es la mejor práctica en el mundo. Entonces, estamos muy contentos de que se haya podido innovar, estamos muy contentos de que haya podido salir con estos principios que son casi obvios. Es proteger al consumidor, prevenir el lavado de dinero, evitar riesgos sistémicos, evitar el arbitraje regulatorio. O sea, son objetivos muy loables, pero la regulación específica viene después. Sí. Entonces, eso va a permitir evolucionar rápido. ¿Cuánto tiempo tardará en elaborarse el reglamento para que ya pueda, digamos, ya funcionar? Pues mira, nosotros queremos hacerlo en meses, en los siguientes meses. Y lo interesante de esto es que lo vamos a querer ir cambiando. Cuando salga una tecnología nueva, una figura nueva, una manera nueva de pagar, pues vamos a poderla ajustar. Otra vez, es interesante, en algunos países ya usan bien poquito efectivo. La gente paga con su celular para arriba, ya ni siquiera con tarjetas. O sea, no es moverse del efectivo al plástico. No. Se está cambiando del efectivo al celular. Entonces, pues todo eso, todo el sistema de pagos está evolucionando muy rápido y tenemos que poder adaptar nuestro sistema financiero rápido. Así que estamos trabajando. Estoy contento con eso. ¿Este mismo año se tendrá el Yo reglamento? esperaría que saquemos algunas regulaciones este mismo año, sí. Bueno, muy bien. Pues, José Antonio, muchas gracias. Te agradezco muchas gracias. que nos Gracias por hayas tenerme en el permitido programa. platicar esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches, José Antonio. Muchas gracias. Bueno, buenas es noches. José Antonio González Anaya, él es el secretario de Hacienda y Crédito Público. Sí, en efecto, el 2018 no va a ser un año fácil desde el punto de vista económico, pero digamos que en materia de finanzas públicas se ha hecho la tarea. De ahí la respuesta positiva de las calificadoras de valores que a principios del 2017 amagaban con bajarnos la calificación país. Esto ya no es el caso. Lo invito la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres. Hasta entonces.